Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar ahí de nuevo. En el día de hoy vamos a continuar con el programa anterior sobre la espalda. Introducimos el tema para hablar de la espalda, que aquí hay mucho que hablar y muchos entuertos que desfacer. Entramos primero con una zona muy peculiar, que era la zona del cinturón. Y hoy nos vamos a meter un poco más, con más generalidades sobre la espalda. El programa de hoy lo vamos a titular el rosario concatenado, como casi todos los rosarios, ¿no? Entonces, todos sabemos que la espalda, pues es un conjunto de, pues es una zona que está compuesta, para lo que ustedes quieren saber, por un montón de huesos articulados, como son las vértebras. Normalmente eso pues tiene muchos ligamentos que sujetan y luego mucha musculatura fuerte que nos ayuda pues a mantenernos rectos, erectos, para hacer esfuerzos, llevar carga. Bueno, todos sabemos ya, ¿no? Lo más importante es que esa columna, formada por esos huesos muy relacionados y que aparentemente todos son iguales, excepto la característica que las vértebras, cuanto más cerca de la cabeza están, pues tienen menos cuerpo vertebral, y eso sí, tienen mayor capacidad para articularse. Digamos que son más finas, pero se articulan mejor, ¿no? Pues para hacer los movimientos de rotación de la cabeza, etcétera, etcétera. Y que conforme va bajando, pues ese cuerpo vertebral pues va aumentando en grosor, de tal manera que por ahí pasa el centro de la fuerza y aguanta más el peso, digamos así. Pero a mí el tema, anatómicamente hablando, las vértebras me importan muy poco, quiero decir, en el sentido que no les damos o no les doy y no les quiero dar la significación de vértebra por vértebra, como un huesecito que tiene unas apófisis articulares que se van articulando y que tienen una función. Por el centro pues va la médula muy protegida, y por cada uno de esos cuerpos vertebrales pues van saliendo unas raíces nerviosas que van a inervar pues la región muscular propiamente dicha. Como siempre decíamos que esta espalda, este meridiano de la vejiga y ese meridiano más central, que era el vaso gobernador, pues tiene una serie de puntos que van coincidiendo precisamente pues con cada una de esas vértebras. Y ahí es donde voy, precisamente, que tenemos 7 vértebras cervicales, después tenemos 12 vértebras dorsales, y luego 5 vértebras lumbares, y luego el sacro. Y entonces es lo que conforma esa espalda perfectamente. En el día de hoy, bueno, esta espalda puede sufrir, de hecho hemos sabido muchas veces que muchas veces esta espalda se dobla hacia una, dependiendo mucho del plano, bien que sea un plano antero-posterior o un plano lateral, dándonos unas curvas y dando por tanto una conformación a esa espalda. Todos hemos oído hablar de las escoliosis, de las cifosis, etcétera, etcétera. Sobre ese particular ya hablaremos un día, el por qué se dobla esa espalda hacia uno de los planos que hemos dicho. En el día de hoy vamos a hablar directamente sobre la hernia discal. Entonces, antes de todo, vamos a explicar lo que es una hernia, lo que conocemos en Occidente, el por qué se produce esa hernia, y después le vamos a dar tanto una explicación de lo que dice la medicina natural, el por qué ese núcleo pulposo de ese disco como almohadilla entre una vértebra y otra, se sale dando una compresión de una manera u otra. Bien. Y vamos a dar también una conformación y una característica de cada vértebra, dependiendo mucho de dónde está situada o dónde se produce esa hernia, para darle su nombre propio, como venimos haciendo hasta ahora. Quiero decir que no vamos a decir la primera vértebra lumbar o la segunda vértebra lumbar. Ahí se produce
esa patología, sino que, como ya decíamos, cada uno de esos cuerpos vertebrales es como un nido, como un palacio, de un punto cuya característica habla sobre una enfermedad crónica cuya etiología suele estar en un órgano o en una víscera del interior del cuerpo. Ya decíamos que eran como embajadas o como pueblos de distinta personalidad dentro de una carretera que tenía pues una característica propia. No sé si me entiende. Es como en un país que haya distintas embajadas, ¿no?, que nos hablan o nos intentan introducir presencia pues en ese propio país. Bueno, la hernia discal es el desplazamiento, o la hernia de disco intervertebral es el desplazamiento del núcleo pulposo de sus límites anatómicos normales. El núcleo pulposo es de localización central respecto al disco y está situado exactamente en el tercio posterior, es decir, sobre el punto de apoyo de los movimientos de flexión y extensión de la columna vertebral. Con la flexión, es decir, inclinando hacia adelante el individuo, el núcleo pulposo es desplazado hacia atrás. Por el contrario, en la retroflexión, o sea, cuando el individuo se inclina hacia atrás, se desplaza este hacia adelante. El núcleo pulposo está bien contenido en el anillo fibroso del disco por los ligamentos longitudinales anterior y posterior de las vértebras. Por lo tanto, tan solo en determinadas circunstancias puede producirse la hernia. Cuando ésta tiene lugar, puede ser anterior, puede ser central y puede ser posterior. La hernia anterior del disco tiene lugar cuando el núcleo se desplaza por delante del espacio intervertebral, aunque este es poco frecuente. La hernia central, donde el núcleo pulposo se desplaza hacia el interior del cuerpo de una vértebra. Y la hernia posterior, cuando la hernia surge por detrás del espacio intervertebral. Esta hernia respecto al ligamento longitudinal puede ser a su vez interna o lateral. Las internas, cuando la protrusión del núcleo pulposo está en relación con el ligamento longitudinal posterior. Y las laterales, cuando hace protrusión hacia un lado, bien hacia la derecha o a la izquierda, respecto al ligamento longitudinal. En las internas tiene lugar una compresión medular, afectando a las numerosas raíces nerviosas. En las laterales solo se ven afectadas las raíces nerviosas afectadas. La mayor frecuencia de producción de estas hernias es en hombres y de 25 a 45 años. La patogenia, de la forma en que transcurre y cómo se produce, es compleja. En las posteriores, el factor determinante es una degeneración del anillo fibroso, que al delimitar las fibras favorece la protrusión del anillo pulposo. El factor traumático, por un movimiento brusco de la columna vertebral, por ejemplo, pues cualquier esfuerzo practicado, levantar peso, empujar, atarse los zapatos, etc. La zona que mayor predisposición a herniarse es la zona lumbar, porque es donde actúa más intensamente la fuerza de la gravedad. Y aquí ya empezamos, esto es lo que dice la medicina occidental, echando la culpa a que por ahí pasa la fuerza de la gravedad con mucha más intensidad, y es por lo que se rompe. Nosotros ya empezamos a decir, yo les conté el día pasado, la característica de cada una de las vértebras, entonces eso ya daba, según el nombre de esas vértebras, que eran como la embajada, digamos, de aquellos órganos interiores, ya nos decía sobre la patología o por la afectación que ellos iban teniendo y la repercusión en esos edificios, ¿no? Bueno, la sintomatología clínica de la hernia posterior de disco es la siguiente, ya todos conocemos, ¿no? Dolor referido a la región de la columna interesada y una serie de diferentes signos periféricos, según que la hernia sea interna o lateral y de la raíz afectada. Cuando se habla de hernia de disco, el disco lesionado es designado refiriéndolo
a las vértebras contiguas que delimitan el espacio intervertebral interesado, es decir, se hablará de hernia de disco L4, L5 cuando esté afectado el núcleo pulposo del disco situado entre las cuarta y quinta vértebras lumbares, de hernia de disco C6, C7 cuando está afectado el existente entre las vértebras cervicales 6 y 7 y así sucesivamente. En la hernia de disco lumbar, la sintomatología dolorosa está referida a la región lumbar o lumbosacra y provoca una rigidez de la región interesada y una actitud escoliótica. Además, existe una sintomatología dolorosa periférica que depende de la localización de la hernia, pudiendo ser crural, si la raíz en este caso interesada es crural, afectando a la región anterior del músculo, o ciática, si ésta interesa una raíz del nervio ciático, afectando entonces el dolor a todo el miembro inferior. Nosotros ya vamos dicen que crural cuando afecta la parte anterior, si es crural cuando afecta ese nervio ciático. Nosotros ya estamos hablando sobre meridianos, que decimos que meridiano de vejiga, meridiano de estómago, ustedes ya se irán acordando, y meridiano de vesícula biliar. Occidente pues ya lo dice por los nervios que van inervando todo ese trayecto muscular, anatómicamente hablando.